Buenos días. Hoy continuaremos con nuestro estudio de Mateo. Y habíamos visto que a partir del capítulo 13 Jesús comienza a hablar a los judíos a través de parábolas. La semana anterior vimos el por qué es que Jesús empieza a hablar a través de parábolas. Y Jesús va a comenzar enseñando, y la primera parábola que enseña es la parábola del sembrador. Y vamos a leerla. Dice en Mateo capítulo 13, y vamos desde el verso 1. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús les cuenta la historia de un sembrador. Definitivamente la escena era muy conocida. Ya habíamos dicho, las parábolas son historias conocidas por las personas para comparar algún hecho. Ok, pero vamos primero a mirar el relato en sí. Y dice que nos habla de un sembrador, ¿no? Está sembrando en el campo. Y mientras este hombre está caminando por el campo, ¿no? Entre los surcos del campo, el sembrador, al parecer, coge una bolsa, ¿no? Porque nos dice que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, al parecer, de esta manera, ¿no? Cogía semillas de su bolsa y empezaba a lanzar, a esparcir para poder sembrar estas semillas. ¿Ok? Y dice que cuando hacía esto, obviamente es imposible controlar exactamente dónde va a caer las semillas. Y vemos, y nos describe aquí el relato, que hay algunos tipos de suelos en donde cae esta semilla, y de acuerdo al tipo de suelo, esta semilla va a crecer o no. Una parte dice que cayó junto al camino. Los agricultores obviamente usaban senderos para poder caminar entre los campos de cultivo, ¿no? Estaban los surcos labrados y también estaban los senderos por donde caminaban. Los viajeros inclusive transitaban a través de estos senderos, de estos caminos. Y como todo camino, ¿no?, transitado, siendo una tierra no labrada, obviamente es una tierra bastante dura, donde si las semillas caían ahí, obviamente se iban a encontrar con una tierra dura, ¿no? La semilla no iba a penetrar, y estas semillas quedaban en la superficie expuestas a que otras personas o las pisen, o, como dice aquí el relato, vengan las aves del cielo y se las coman, ¿no? Obviamente, mientras que el sembrador está sembrando, las aves probablemente estarían muy cerca del sembrador. El segundo tipo de tierra que nos habla dice que cae en medio de pedregales, ¿no? Donde no había mucha tierra. Y este se refiere a un suelo en el cual sí, ya la tierra está labrada, ¿no? Pero superficialmente, porque en la profundidad había rocas, ¿no? Había pedregales, ¿no? Había rocas, de manera que la semilla caía ahí y rápidamente brotaba. No tenía raíz, porque apenas que las raíces estaban empezando a crecer, se encontraban con los pedregales, y esta planta no podía crecer. Por tanto, trata de buscar su alimento, sus nutrientes hacia afuera. Pero prontamente, cuando viene el sol, esta planta obviamente se seca. El tercer tipo de suelo que nos refiere este relato es un suelo en el cual hay espinos, ¿no? Hay bastantes espinos, dice, y estos crecen finalmente y ahogan, ¿no? Es una tierra labrada, ¿no?
pero una tierra en la cual hay estos espinos. Y estos espinos son como las malas hierbas de los jardines, ¿no? Y uno puede trabajar de repente en la tierra del jardín, pero si hay algunas raíces, ¿no? Uno puede podar el jardín, todo muy limpio, pero si están las raíces de estas malas hierbas, prontamente van a crecer, ¿no? Y esto es lo que pasaba con estos espinos, como especie de malas hierbas, que a pesar de que aparentemente el suelo se veía muy bien, pero cuando comenzaba a crecer la planta, también los espinos comenzaban a crecer. Y a pesar de que pareciera que las plantas tendrían un buen destino, pero al crecer los espinos también, los espinos le quitaban espacio, le quitaban la humedad, los nutrientes, y también la cubrían del sol, y no podía beneficiarse también de la luz del sol, ¿no? Y finalmente la planta moría. El cuarto tipo de suelo que nos refiere aquí en el verso 8 dice que cae en una buena tierra. Es una buena tierra, es una tierra labrada, es una tierra suave, donde no hay mala hierba, donde no hay rocas en su interior, y donde la raíz podía brotar, crecer, pero a su vez la planta también podría emerger dando finalmente frutos, ¿no? Frutos dice al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, ¿no? Normalmente las cosechas en esa región eran de 8 a 10, de 8 a 10 a 1. Entonces, cuando Jesús habla de un 30, de un 60, de un 100 por 1, obviamente está hablando de cosechas bastante grandes, ¿no? De cosechas extraordinarias, cosechas fenomenales que obviamente llamaban la atención del poblador, ¿no? Y termina esta historia diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. En otras palabras, ¿no? Si ustedes pueden entender esta historia, qué bueno que la entiendan, ¿no? Si ustedes tienen oídos para poder entender esta historia, qué bueno qué bueno. ¿Por qué? Porque recordemos que ya en el auditorio, ¿no? que están toda esta gente que está escuchando a Jesús, ya Jesús lo va a decir más adelante, que va a haber muchas gentes que oyendo no oyen, que viendo no ven, ¿no? Mucha gente que por la dureza de su corazón ya no van a querer ver más nada, ¿no? Sus ojos van a estar cerrados, sus oídos también. Pero además va a haber algunos que sí, a los cuales se les ha dado la facultad de poder entender los misterios del reino. Entonces, cuando Jesús les dice: el que tiene oídos para oír, venga, es en cierta manera una invitación a decirles: ok, ¿entiendes la parábola? ¿Entiendes el mensaje? Si no entiendes el mensaje, ven a mí. Yo te puedo explicar el mensaje. Ven a mí, yo te puedo decir qué es lo que significa esto. Obviamente los humildes de corazón, las personas que realmente quieren entender qué es lo que Jesús está diciendo ahora, porque Él ha cambiado su lenguaje, van a ir a Jesús y van a buscar qué es lo que significa esto. Pero los orgullosos, los que no quieren tener mayor relación con Jesús, obviamente no van a buscar nada de ellos, sino se van a apartar y van a seguir escuchando nada más. Y obviamente este relato es un relato conocido, no tiene nada de fantasioso, no tiene nada de diferentes, excepto el tipo de frutos que dan estas tierras, pero después es una historia que conocen bastante bien todos los pobladores, es una historia que lo ven a diario y para ellos entonces no es nada novedoso. Solo el que tiene oídos para oír podrá oír. Ahora, la semana pasada habíamos visto que la parábola era una forma de comunicación, ¿no? Una forma de comunicación en la cual se compara una situación particular, conocida por el poblador, con un hecho espiritual, abstracto, para comparar y para poder entender, ¿no? Y para poder recordar fácilmente las cosas, ¿ok? Y habíamos dicho que esta parábola tiene 3 partes, ¿no? La primera porción era ver cuál es el origen, ¿no? ¿Qué es lo que motiva esta parábola? La segunda es el relato en sí, y lo tercero ya es la aplicación que esta historia viene a las vidas de las personas y a nuestras vidas. ¿Por qué Jesús enseñó esta parábola? Entonces es nuestra pregunta.
¿Qué es lo que quiso decir? ¿A quién está respondiendo Jesús? ¿No? Como decíamos, normalmente en las historias de manera explícita no está el motivo, pero cuando nosotros miramos el contexto podemos encontrar el por qué Jesús está hablando esta parábola. Y recordemos que en el contexto, desde el capítulo 13, Jesús estuvo advirtiendo a los fariseos acerca de la dureza de sus corazones, ¿no? Haciéndoles ver que ellos estaban rechazando el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo y aún el testimonio del Espíritu Santo. Ni siquiera querían ver las escrituras que ellos tenían, porque solo todo eso mostraba los corazones perversos y alejados de Dios que tenían. Algunos, inclusive, queriendo como limpiar su casa, eran hombres moralistas, pero no tenían a Dios en su corazón. Y aún Jesús les advirtió que si esta su casa, aunque limpia, prontamente iba a ser llenada de maldad nuevamente, y su estado iba a ser peor que el anterior si es que ellos no tenían viviendo a Dios en su vida. Ahora, Jesús tiene muchos seguidores todavía, a pesar de todas estas diferencias con los judíos, con los escribas, con los fariseos. Hay muchos que están siguiendo a Jesús. Lo cierto es que hay mucha gente que le sigue a Jesús, pero es por diferentes motivos, ¿no? Algunos realmente están interesados en el mensaje de Jesús, algunos que están pensando, tal vez es el Mesías, algunos que realmente sí le consideran que el Hijo de Dios. Recordemos que aún los discípulos tenían sus propias dudas. Hay otros que lo rechazaban abiertamente, hay otros que solo estaban ahí por los milagros, por el hecho de que multiplicaba los panes, hay otros que lo miraban como rey. Entonces las personas lo seguían por diferentes motivos. Entonces la pregunta, obviamente, para alguien que está mirando esto es: ¿por qué, si es que es el mismo personaje, es el mismo Jesús, todos vieron y supieron la historia de que el Padre habló cuando Él se bautizó? Todos conocen y tienen la misma escritura. Todos escuchan el mismo mensaje de Jesús. Todos están mirando los mismos milagros que Jesús está haciendo. ¿Por qué entonces, ante esta misma persona y ante un mismo mensaje, las personas recepcionan este mensaje de manera diferente? ¿Por qué es que hay algunos que lo rechazan abiertamente como los judíos? Porque hay otros que todavía lo están siguiendo, porque hay otros como los discípulos que están a los pies de Jesús. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es la diferencia aquí? Y justamente es lo que Jesús va a responder a través de la parábola. Es el mismo predicador, Jesús, es la misma enseñanza, pero las respuestas son diferentes. Hay un grupo que los siguen como los discípulos, a los cuales Jesús mismo dijo: esta es mi familia porque obedece a Dios. Y hay otro grupo que los rechaza abiertamente, y en el medio también hay diferentes personas que están siguiendo a Jesús. Entonces, la pregunta que nos sale del contexto es ¿por qué es que ante este mismo mensaje hay diferentes respuestas? ¿Por qué los corazones responden de manera diferente? Jesús justamente va a respondernos esto, ¿no? Con esta parábola. Vamos un momento a Marcos capítulo 4, verso 10, que también nos relata esta parábola, pero nos dice algo muy interesante. Dice que cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Volvemos a Mateo. Pero antes dice: los que estaban cerca de Jesús, además de los discípulos, fueron y le preguntaron la parábola. Justamente Jesús les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Y obviamente, si no entendieron este lenguaje que Jesús estaba usando, los que realmente querían saber del mensaje se acercaron a Jesús a preguntarle a él: ¿qué es lo que estás queriendo decir? ¿No? Entonces Marcos nos muestra que los discípulos y algunos que estaban cerca de él se le acercaron y le preguntaron qué significa este mensaje. Jesús va entonces a hacerles ver qué es lo que significa este mensaje. Para ello entonces vamos a dar
un pequeño salto en nuestra historia, ¿no? Y nos vamos a ir hasta el verso 18, ¿no? Porque es del verso 18 hasta el 23 que Jesús nos va a explicar esta parábola. ¿Ok? Entonces dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, ¿no? Jesús está diciendo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Ok, ya nos está diciendo entonces. Jesús nos va a explicar por qué es que ante un mismo mensaje las personas reaccionan de manera diferente. Entonces nos está diciendo el primer grupo, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, obviamente él es el sembrador. ¿Y qué está sembrando? Su palabra. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra, la auténtica palabra de Dios, y el sembrador es el mismo Señor. Obviamente, ya después que el Señor se ha ido, los apóstoles y todos nosotros después nos constituimos en sembradores, pero tenemos que sembrar esa semilla. No tenemos que inventar ninguna semilla, sino la semilla que nos ha sido dada, la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces dice, esta semilla es la palabra de Dios, y cuando dice la palabra de Dios es oída por las personas y no la entiende, dice, y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Acordémonos que la historia que decía, una semilla cayó junto al camino. Ese camino era duro. ¿Por qué? Porque todos transitaban por él. Era un camino duro, no penetraba la semilla. Y eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué es esta relación? Es un corazón duro, es un corazón que no permite penetrar la palabra de Dios. Una persona que no quiere escuchar nada de Dios, y entonces la semilla está expuesta, la palabra no ha entrado, no la entiende, no quiere entenderla, porque esta es una de las personas que ha decidido no querer entender la palabra, no querer conocer más nada acerca de Dios. Su corazón está bastante duro, podría estar de repente aferrado a una religión y dice, no, yo soy desde niño en esta religión y no me van a cambiar, ¿no? Hemos escuchado mucho de ese lenguaje, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la palabra, sus corazones están cerrados, están duros, no penetra la palabra de Dios, como dice aquí el Señor. Y entonces la palabra de Dios queda expuesta. Y nos dice en el relato que vienen las aves y las arrebatan. Obviamente dice que esta semilla, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es el malo? Es obviamente Satanás, es el diablo que viene y va a arrebatar esa semilla que ha sido sembrada. Obviamente no ha penetrado su corazón, no la entiende, no quiere conocer más nada, y entonces viene Satanás y va a arrebatar esa semilla. ¿Para qué? La idea es de que no la entienda, no siga entendiéndola, ¿no? Es que mientras no la entiende, esa semilla no va a penetrar, no va a poder producir ningún fruto, ¿no? Porque la idea es que la palabra de Dios sea entendida. Acordémonos que hay un principio muy importante, y Pablo nos decía en 1 Corintios capítulo 14, verso 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pablo está diciendo aquí un principio muy importante en todos estos versículos, ¿no? de este capítulo 14, que todo debe ser entendido, ¿no? Que todo debe ser entendido, porque si no, inclusive, si tú no lo entiendes, ¿cómo? No puedes orar y no entender lo que dices, no puedes cantar y no entender lo que estás cantando. Y inclusive dice, si vas a orar, si vas a expresarte, si estás en la iglesia, tiene que escuchar el de tu costado para que pueda decir amén a lo que está diciendo. Entonces, el principio es que tiene que entenderse la
la palabra, ¿no? Jesús decía acerca de este terreno, era un terreno en el cual la palabra no era entendida. No quería ser entendida. Era un corazón duro, un corazón que está rechazando constantemente al Señor, ¿no? Jesús estaba hablando aquí, este corazón era el de los fariseos, ¿no? A pesar de mirar, a pesar de escuchar, a pesar de tener en las escrituras claramente quién era Jesús, ellos estaban rechazando constantemente al Señor. Y el hecho de que están rechazando constantemente al Señor, su corazón, su tierra se hace más dura. La semilla no penetra. La palabra no penetra en sus mentes ni en sus corazones. ¿Y qué es lo que pasa? Está expuesta. Viene el malo, dice, viene el diablo y va a robarse esa semilla. Se va a robar esa semilla. No va a permitir que crezca, ¿no? Y muchas personas, el orgullo, la vergüenza, ¿no? Son formas como el diablo usa para arrebatar justamente esa semilla. Entonces las personas llegan y puedan escuchar y dicen, no, yo ¿qué voy a preguntar acerca de eso? No, yo no voy a avanzar acerca de eso. ¿Por qué? Porque siento vergüenza, ¿no? Y esas armas son usadas por el enemigo. ¿Para qué? Para que la semilla que queda ahí sea quitada. Ahora, si bien es cierto, Jesús está mostrando un corazón, un terreno bastante duro, la cual podría ser la de los fariseos y los escribas, por ejemplo, que estaban rechazando a Jesús a pesar de ver lo que veían. Decían que Jesús echaba fuera demonios por Belcebú. Pero ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas, no? Por ejemplo, una de las primeras cosas, ¿no? Decíamos que hay un mensaje principal, pero habían otros mensajes que nos podrían ayudar y que refuerzan el mensaje central. ¿Qué otros mensajes podemos encontrar aquí? Uno, que la palabra de Dios tiene que ser entendida. Tenemos que entender la palabra de Dios para que pueda producir fruto en nuestros corazones. Por tanto, cuando leamos la Biblia, cuando leamos nuestras Biblias, tenemos que entenderla. Si no entendemos la versión Reina Valera, vayamos a una versión de un lenguaje más común, pero tenemos que entender, el principio es que tenemos que entender. Cuando oremos, no oremos solo de paporreta, sino tenemos que entender aún la oración que hacemos. Cuando cantemos, no solo cantemos por cantar, dejándonos llevar por el ritmo de la música, sino entendamos lo que cantamos. El principio aquí es poder entender. Y obviamente, si estamos leyendo la Biblia y nos estamos durmiendo, no vamos a entender nada. Y si estamos en una reunión de la iglesia y nos dormimos, obviamente no vamos a entender nada. Esa palabra no va a producir nada en nuestras vidas. Tenemos que entender la palabra de Dios. Y para los que van a compartir la palabra de Dios, esta palabra tiene que ser entendida. Tenemos que explicar la palabra de Dios para que pueda ser entendida, porque ya vemos, Jesús mismo lo dijo, la palabra, oyen la palabra pero no la entienden. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Explicarla. Poder explicarle qué es lo que estaba queriendo decir el Señor para este auditorio, para que las personas puedan entender también. No lo que se nos ocurre a nosotros, sino el significado, que es lo que Jesús quiso decir a ellos. ¿Ok? Entonces, vamos con el segundo terreno, dice. Verso 20. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿El relato cuál era? El relato era que esta semilla caía en estos pedregales. Era una tierra en la cual recibía la semilla y la semilla crecía o empezaba a crecer, se veía que estaba creciendo, pero no podía sus raíces profundizar porque se encontraba con estas rocas. Y el sol venía y quemaba el sol a la planta, y como no tenía raíces para nutrirse, para hidratarse, la planta se moría y se secaba. El Señor nos dice, son estas personas las cuales oyen el mensaje, escuchan el mensaje y al momento la reciben con gozo, se emocionan, escuchan el mensaje y dicen, qué buen mensaje, qué bonito mensaje, a mí me gusta, yo quiero ser creyente. Y algunas personas, ¿quieres ser creyente? Sí, ora conmigo. Y entonces se emocionan y sí dicen, sí, yo quiero ser creyente y yo quiero servir, y está todo emocionado por la vida en el Señor.
es alguien que recibe el mensaje, pero dice, pero como no, y la recibe con gozo, ¿no? Porque está emocionado, ¿no? Es una persona que se ha emocionado, pero dice, como no tiene raíz, cuando vienen las persecuciones, cuando viene la aflicción por causa de la palabra, esta la hace tropezar. La aflicción, las persecuciones, las pruebas son ese sol que comienza a quemar en nuestras vidas. Y si no tenemos raíces profundas en el Señor, entonces finalmente diremos, no, yo no quiero seguir el camino del Señor, ¿no? El costo de seguir al Señor es bastante alto. El discipulado del Señor tiene un costo bastante alto. Y a veces nosotros no les decimos a las personas, ¿no?, que el costo de seguir al Señor es bastante alto. Sí, Él nos bendice, Él nos guarda, nos cuida, pero también es alto el costo que tenemos que pagar por seguir al Señor. Y entonces cuando las personas no entienden esto desde el inicio y cuando vienen las pruebas, las persecuciones, como dice aquí, por causa de la palabra, entonces las personas obviamente si no tienen buena raíz, se van a decepcionar y se van a ir. Y dice aquí que ellos tropiezan por causa de estas situaciones. Esta palabra de tropiezo habla de dar un paso en falso y caer. Y en su origen, esta palabra habla de escandalizarse, de ofenderse, ¿no? Y todos conocemos, cuando empezamos a caminar en el Señor, los amigos presionan, la familia presiona, los amigos pueden criticar tu fe, la familia puede criticar tu fe, ¿no? Y las personas que no tienen una raíz profunda comienzan inclusive a avergonzarse del Evangelio. Y no quieren compartir el Evangelio, están todos avergonzados. ¿Por qué? Porque sus raíces no son profundas. Son los que dicen, sí, amén en la iglesia, pero afuera viven una vida desobediente. No están viviendo una vida obediente a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. Porque la raíz es la que da vida. La raíz es la que permite a la planta nutrirse, ¿no?, de todo lo que necesita. En Colosenses capítulo 2, verso 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo mismo decía, por tanto, de la manera que ustedes recibieron a Jesús, así con ese gozo, con esa alegría, ustedes tienen que seguir andando en Él, no pueden alejarse, tienen que caminar en Él. ¿Cómo? Arraigados, haciendo sus raíces en Él. Porque de Él vamos a tomar nuestros nutrientes, de Él vamos a tomar nuestra fuerza, de Él vamos a tomar todo lo que somos. Arraigados en Él y sobreedificados también en Él. Él siendo nuestra raíz y como una planta nosotros crecemos en Él. Y confirmados, dice, en nuestra fe. ¿Cómo se va a mostrar? Así como hemos sido enseñados, abundando en acciones de gracias, ¿no? O sea, caminar como hemos sido enseñados. En Mateo capítulo 7, verso 26, Jesús nos decía, si recordamos, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es el oidor, pero no hace estas palabras, es como un hombre insensato que edifica su casa sobre arena. Aparentemente está construyendo su casa, aparentemente está teniendo una vida cristiana, pero dice, descendió la lluvia, las pruebas, las aflicciones, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu en aquella casa, y esta casa cayó y fue de gran ruina, ¿no? Entonces, Pablo mismo, Jesús mismo nos advierten que tengamos cuidado, que seamos como estos terrenos en los cuales la palabra de Dios puede ser oída, nos emocionamos, nos alegramos, pero como no hay raíz profunda, cuando vienen las pruebas por causa de la palabra, entonces nos desanimamos y nos vamos. ¿Por qué? Porque no hay raíces profundas en nuestras vidas. En Mateo capítulo 24, verso 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Y esto es una de las condiciones, ¿no?, que el Señor nos hace ver. El que es salvo realmente persevera hasta el fin. Por tanto, este terreno que alguna vez fue emocional, cuando pasa el tiempo, cuando pasan las pruebas, cuando viene el calor del sol, estas personas dejan de seguir a Jesús. Habían algunas personas que escuchaban a Jesús, que habían visto los milagros, se habían asombrado por los milagros, se habían emocionado por la forma como Jesús hablaba y estaban siguiendo a Jesús. Pero cuando Jesús empezó a hacerles ver el compromiso que tenían que tener con Él, muchos se fueron. Y Jesús mismo les dijo a sus discípulos, ustedes también se ofenden, pueden irse. Y ahí es donde Pedro le dice, no, Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iremos? Pero muchos se fueron. ¿Por qué? Porque al inicio solo estaban emocionados. ¿Y cuánto puede durar esta emoción? No lo sabemos. Puede durar un buen tiempo. Entonces, son estas personas muy emocionales que caminan en sus emociones solamente y nos pueden decir sí, inclusive pueden servir en la iglesia, no muy emocionadas, pero viene la prueba, vienen los tiempos difíciles a causa de la palabra y finalmente ellos se van. La pregunta entonces para nosotros es, ¿estas personas encontraron la salvación? Este terreno en donde hay pedregales que Jesús nos hablaba, ¿era un terreno salvo? ¿Era un corazón que había encontrado la salvación? La respuesta misma nos dice la palabra, es no. ¿Por qué? Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que no tiene el Espíritu de Dios obviamente no va a perseverar, va a estar ahí por un tiempo, va a escuchar, de repente va a colaborar, se va a emocionar, pero después, cuando vienen las presiones por causa del cristianismo, se va a ir. Mucha gente estuvo con Jesús emocionada, pero después, un año después, estuvo gritando ahí, crucifícale, ¿no? ¿Por qué cambió? Porque eran como esas plantas que cayeron en pedregales, se emocionaron al inicio, pero después, en realidad, no había una raíz fuerte. Y obviamente el Señor es claro con nosotros, es claro en nuestras vidas cómo va a ser nuestras vidas como creyentes. Por ejemplo, dice en 2 de Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, miren, todos los que quieren vivir piadosamente, ¿saben qué les pasará? Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Va a pasar esto, va a pasar esta prueba, va a pasar esta aflicción. Todos los que quieren vivir en Cristo realmente van a tener persecución. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Dios nunca nos dice que no va a haber problemas, que no va a haber persecuciones, que no vamos a tener problemas por causa de Él, por causa de su palabra. Al contrario, siempre nos está diciendo ello y justamente una de las marcas de nosotros como seguidores de Jesús es poder perseverar en Él, ¿no? Entonces dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, o sea, si nos ha llamado a su gloria eterna, después de haber padecido por un poco tiempo, o sea, va a haber un padecimiento, pero va a ser un tiempo, va a ser un poco de tiempo ahí, y después de eso Él va a perfeccionarnos, a afirmarnos, fortalecernos, establecernos. Entonces, cuando vienen las pruebas, por causa de la palabra, la persecución por causa de la palabra, estas pruebas finalmente ¿qué van a hacer? Nos van a perfeccionar, nos van a afirmar, nos van a fortalecer, nos van a establecer en Él. ¿Por qué? Porque hay una raíz sólida que nos va a permitir crecer como esos árboles grandes. Ya no solo es una plantita débil, sino es un árbol grande. Por tanto, cuando venga a nuestras vidas situaciones difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos a nuestra fe.
Aferrarnos a nuestra fe, porque es lo único que tenemos, aferrarnos a Cristo. Cuando vengan situaciones que aún no entendemos, problemas, persecuciones, situaciones difíciles en nuestras vidas que no entendemos, solamente que nos queda aferrarnos a Cristo. Como raíces, aferrarnos a la tierra, a Cristo mismo, y no soltarnos de Él, porque esa es la característica del creyente. El tercer terreno, volvemos a Mateo 13 en el verso 22, dice. El tercer terreno. El primer terreno era los que están junto al camino. Estas semillas no penetran la tierra y vienen las aves y se la comen, ¿no? Es un terreno duro, es un oyente que no quiere entender la palabra de Dios, no quiere saber nada. La segunda tierra era una semilla que cae entre pedregales, ¿no? Esta planta crece, pero como no puede tener raíz, viene el calor y finalmente se seca y la mata. Nos habla de creyentes muy emocionales al inicio, reciben la palabra con gozo, pero después, nos dice el mismo Jesús, vienen las pruebas por causa de la palabra y se van, abandonan a Cristo. Tercer terreno, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ok, el tercer terreno, si recordamos, es un terreno en el cual la semilla caía. Aparentemente parecía una buena tierra. Y la semilla empieza a crecer, pero junto con la semilla que comienza a crecer, también comienzan a crecer los espinos. Prontamente los espinos crecen más, toman más el terreno, le quitan terreno, le quitan nutrientes y le cubren inclusive a la planta del sol, y esta planta finalmente muere. Y dice que este tipo de terrenos son aquellos que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí hay raíz, aparentemente, pero no pueden dar fruto, porque los espinos le tapan. ¿De qué tipo de corazón o de qué tipo de persona nos está hablando aquí? Son las personas que sí, hacen su profesión de fe y dicen: sí, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero caminar en Cristo, pero sus vidas, sus mentes están llenas de otras cosas. ¿De qué están llenas? No solo de Cristo, sino están llenas del afán de esta vida. Dice, es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Porque están, ¿qué? Afanados con todas las cosas de este mundo. Las preocupaciones de la vida misma impiden que la palabra sea obedecida. Y ojo, no son las cosas de la vida lo que nos hace desobedecer, sino es los afanes de esta persona. Todos vivimos situaciones semejantes, situaciones difíciles en nuestras vidas, pero el afán por solucionar estas situaciones pueden ahogar, dice la palabra de Dios, no da fruto. En Colosenses capítulo 3, verso 1, nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer? Nuestra mente, ¿de qué debe estar llena? Dice: buscad las cosas de arriba, ya no las cosas de abajo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué actúa como estos espinos que crecen en nuestras vidas? Son los afanes por esta vida, ¿no? Son los afanes de nuestra vida, las preocupaciones por nuestra vida, preocupaciones por el dinero, preocupaciones por si vamos a hacer algo o no, las múltiples preocupaciones que tenemos en nuestra mente, nuestros estudios, nuestra maestría, doctorado y todo ello pueden ser afanes, ¿no? Los afanes, nuestro emprendimiento, las redes sociales, ¿no? Y todo ello pueden ser
afanes que ahoguen finalmente la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra mente está más ocupada de todo ello terrenal que de la palabra de Dios. Ya lo hemos visto aquí en Colosenses. Dice, si estamos en Cristo debemos buscar las cosas de arriba. Debemos estar en oración constante. Debemos estar buscando en su palabra, conociendo su palabra, aprendiendo de su palabra. Y no estamos diciendo que todo lo demás esté mal, que esté mal trabajar, no estamos diciendo que esté mal estudiar, que esté mal perfeccionarse en nuestras carreras, en nuestros trabajos. No, todo eso puede estar bien. Pero cuando nos afanamos, cuando todos nuestros pensamientos y todas nuestras fuerzas es eso, entonces la palabra no va a tener cabida. ¿Por qué? Y seguramente lo hemos vivido. Cuando estamos afanados por algo, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo ni siquiera para ir a la iglesia a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque todos esos afanes ahogan la palabra. Y hay personas inclusive que dicen, pero es que tú no entiendes mi situación, yo tengo que mantener una familia y por eso yo ya no voy los domingos, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para leer, pero yo soy creyente. Nos engañamos, ¿no? Nos engañamos muchas veces, ¿no? Y como dice Jesús, es una planta que si oyó la palabra, le gustó, tal vez se emocionó y empezó a hacer raíces aparentemente, pero no puede dar fruto, porque las otras cosas, los afanes por esta vida están ¿qué? Obstruyendo y no permiten que fructifique, no permiten. ¿Y qué es lo segundo que nos dice el mismo Jesús que no permite que crezca la palabra de Dios en nuestros corazones? El mismo Señor dice los engaños de las riquezas. Los engaños de las riquezas ahogan la palabra, ¿no? Los engaños de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y esto qué nos habla? Porque el mundo nos habla de ¿qué? De dinero. El mundo nos habla de prosperidad, que si tenemos dinero somos algo, que tenemos que tener dinero. El mundo nos lleva a trabajar más de 12 horas diarias. El mundo nos lleva a afanarnos inclusive en tener riquezas y en buscar las riquezas de este siglo. Y entonces cuando nuestra mente solo está en buscar riquezas, cuando nuestra mente solo está en engordar nuestra cuenta bancaria y todo ello, entonces eso también ahoga la palabra, porque ya no va a haber tiempo para leer la palabra, no va a haber tiempo para orar, no va a haber tiempo para nada. ¿Por qué? Porque este afán por las riquezas va a ahogar la palabra. Y ojo, cuando hablo de riquezas, no solo hablo de ser millonario, sino hablamos de qué, de poder tener más y más y más. Y no sé el nivel económico en el que estés, pero si hay un afán por tener más y más y más, y teniendo más vamos a hacer algo, y teniendo más vamos a poder hacer mayores cosas, cuidado, porque esto puede ser un engaño para nuestras vidas. Recordemos que Pablo nos advertía en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice. Algunos dicen, engañados por las riquezas, engañados por este asunto de prosperar, de tener más dinero, dice, tropezaron, se extraviaron de la fe. Y esto es lo que nos decía el Señor, ¿no es cierto? Aparentemente es una planta que está creciendo, pero estos espinos, este amor por el dinero, no le deja avanzar. Juan decía algo más en 1 de Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ok? Entonces nos está diciendo algo más. Aquí ya Juan nos habla de los afanes mismos de la vida, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces nos está hablando de personas que aún pueden estar en la iglesia, que dijeron, sí, yo quiero ser creyente, yo quiero ser cristiano. Pero continuamente su mente está ocupado ¿en qué? De repente en hacer dinero. Su mente y su tiempo está totalmente ocupado de repente en su profesión. Su mente y todas sus acciones están ocupados en la moda, en los deportes, ¿no? En
los adolescentes de repente en tener una relación, y su mente solo está en eso, está en ese afán. Y ninguna de estas cosas es mala en sí. Ninguna de estas. El tener dinero no es malo. El tener una carrera no es malo. El querer perfeccionarse una carrera no es malo. El de repente mirar las modas no es malo. El vivir en deportes no es malo, ¿no? El problema es que nosotros nos afanamos en ello. Que estamos afanados en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, esta situación nos habla de un corazón que está solo infestado de malezas, de espinos. Ejemplos de ello, ¿no? Son aquellos hermanos que afirman y dicen, sí, no, yo amo a Cristo, pero no puede permanecer fiel, por ejemplo, en su matrimonio. ¿Por qué? Porque tiene un corazón lleno de malezas. ¿Qué lo llevó finalmente? ¿O qué es lo que le lleva a ser infiel en su matrimonio? Es porque tiene él muchos afanes, muchas cosas, muchos pensamientos que lo llevan finalmente a eso. Una persona que dice que sigue a Cristo, pero mantiene una vida mundana, una vida como este mundo, ¿no? Con todas las cosas, es un corazón que está lleno de malezas, es un corazón que está lleno de espinos, donde la palabra no va a crecer, donde la palabra se va a ahogar como Jesús mismo nos dice, ¿no? Y en un tiempo, esta persona descubrirá, obviamente va a tenerse que ver confrontada, o vive la vida como Cristo, o vive la vida como en el mundo. En Juan nos decía que no debemos amar al mundo, porque si nosotros amamos al mundo, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso nos va a absorber, pero eso no viene del Padre. Entonces va a haber un momento en que vamos a decidir, esa persona va a tener que decidir, o sigue realmente a Cristo, o sigue al mundo, ¿no? Entonces, estas son personas que aún están en la iglesia, pero la pregunta es, ¿son corazones que fueron salvos? Respuesta es no. ¿Y por qué decimos no? En Juan capítulo 15, verso 5 dice, el que fue, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces dice, Jesús mismo dice, él es la vid, nosotros los pámpanos. Si estamos unidos a Él, vamos a dar fruto. Pero dice que este terreno es infructuoso. Entonces dice que están separados de mí, no van a dar fruto. Si alguien está separado de Cristo, no va a dar fruto. Por más que diga que es creyente, por más que diga que va a la iglesia, pero si no da fruto, entonces es este terreno. Este terreno que aparentemente parecía bueno, pero el tiempo nos hace ver realmente cómo es este terreno. Entonces tenemos un terreno duro, el camino duro, donde la semilla no puede penetrar. Esos son los corazones que no quieren saber nada de la palabra. El segundo terreno, que no tiene salvación, es un terreno en el cual oye la palabra, se emociona, le gusta, pero como no hay raíces, está en medio de piedras, ¿no? Todavía el corazón está duro. No puede penetrar las raíces y vienen los problemas, las pruebas a causa de la palabra de Dios y finalmente esta planta muere. El tercer terreno es un terreno en el cual hay mucha mala hierba, ¿no? Estos espinos, ¿no? Entonces aparentemente el terreno es bueno, aparentemente la planta está creciendo, pero juntamente con la planta crece esta mala hierba, estos espinos. ¿Y qué van a hacer? Van a ahogarla finalmente. ¿Por qué? ¿De qué nos habla? De personas que tienen todavía su mente en los afanes de este mundo, en las riquezas de este mundo, en todas las cosas de este mundo, y finalmente eso va a ahogar la palabra. ¿Este terreno fue salvo? No, porque claramente nos dice el Señor que el que está con Él va a dar fruto. El que no está con Él no va a dar fruto. Volvemos a Mateo y en el verso 23 nos dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, aquí están los de la buena tierra, ¿no? Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 160 y al 30 por uno. Este es el oyente fructífero, digamos, ¿no? Entonces esa es una buena tierra, es una tierra preparada. Ahora,
¿Una tierra preparada por quién? ¿Por nosotros mismos? ¿Nosotros mismos labramos esta tierra? No, definitivamente. Esta tierra ha sido labrada por el Espíritu de Dios. Y lo vamos a ver con un versículo dentro de un momento. Pero recordemos que esta persona es la que oye la palabra y la entiende. Y entiende la palabra. ¿Quién le permite entender la palabra? Es Dios mismo. Recuerden que Jesús había dicho, y a ustedes se les ha concedido entender los misterios del reino. Es solo el Espíritu Santo quien nos permite comprender la palabra de Dios, que nos permite entender la palabra de Dios y no solo entenderla, sino también obedecerla. ¿Ok? Y de esta manera es Dios quien nos permite ser una buena tierra. Oímos la palabra y la entendemos. Y si la entendemos, entonces vamos a decir sí, vamos a poder caminar en su palabra. En Ezequiel capítulo 36, verso 26, justamente decía esto el Señor: os daré un corazón nuevo, una tierra nueva. ¿Quién? ¿Nosotros mismos? No, es Dios mismo. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ¿no? Está labrando esa tierra, está quitando las piedras que van a impedir las raíces, ¿no? Y os daré un corazón de carne, quitando los espinos, ¿no? Toda la mala hierba, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué está hablando? Fruto. Y pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es Dios mismo que labra nuestros corazones, que quita las piedras, que quita los espinos. ¿Para qué? Para tener una raíz profunda en Él, pero no solo ello, sino también para que podamos dar un buen fruto y obedezcamos su palabra. Por tanto, a pesar de la dureza, de la superficialidad o de la mundanalidad, ¿no?, de los corazones humanos, siempre hay una buena tierra. Siempre hay buenas tierras que nos permiten, que permiten que la palabra de Dios pueda crecer en sus vidas. Y son personas que no solo oyen, sino que entienden también el Evangelio. Y una vez que entiendan la palabra de Dios, pueden dar fruto, ¿no? El Salmo 1:2 dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y será este hombre, dice, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero antes de que dé fruto, que dice que está meditando en la ley de Dios y esta es su delicia de día y de noche. ¿Por qué? Porque la palabra, la semilla, es la que va a dar vida y va a permitir que haya frutos en nuestras vidas. Jesús decía nuevamente: yo soy la vid verdadera, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que dé mucho más fruto, ¿no? Entonces, Él es la vid, nosotros los pámpanos, en Él vamos a dar fruto. Y Jesús asegura, dice a través de esta parábola, que el fruto que dan los creyentes, dice, es al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Eso significa al 10 por 1 al 100 por 1 estamos hablando de un 10,000%, al 60 por 1 estamos hablando de un 6,000% y al 30 por 1 estamos hablando de un 3,000%, ¿no? Ahora, obviamente, como decía, son cifras bastante exageradas, pero lo que está queriendo decir aquí Jesús, al margen de los porcentajes, es de que todos los creyentes, todos las buenas tierras en las cuales la semilla llega y entendemos el Evangelio, vamos a producir fruto. Diferente tipo de fruto. Algunos producirán más fruto, algunos menos fruto, pero todos frutos de obediencia al Señor. Algunos obedecerán más y estarán más comprometidos, otros menos, pero todos van a producir frutos. Frutos en su casa, frutos en su vida, en su trabajo, en sus quehaceres, en la iglesia misma, pero todos vamos a producir fruto. Y ese es el punto de esta tierra. Toda buena tierra da fruto porque está enraizado en Cristo Jesús. No puede haber cristiano que no dé fruto. No puede haber cristiano que no haya cambios que se evidencien en su vida de un fruto bueno. Por tanto, ¿qué es la enseñanza de esta parábola? Finalmente, vayan, prediquen el Evangelio, porque a medida que lo hagan, habrán muchos que rechacen la palabra. Habrá otros que la reciben con emoción, pero cuidado, hay que
hacerles ver, hay que hacerles comprender que no todo es color de rosa, ¿no? Vivir en el Evangelio no significa que todos nuestros problemas se van a solucionar, que sí va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles en nuestras vidas, que nos va a costar muchas veces dejar nuestra vida vieja y caminar en una vida nueva. Tal vez habrá persecuciones, ¿no? Y habrá todo ello, para que podamos entender muy bien. Habrá otro grupo que recibe la palabra también, pero sus mentes estarán llenas de los afanes. Hay que ayudarles a poder hacerles ver que la vida cristiana no es una vida llena de afanes, sino es una vida en la cual estamos mirando las cosas de arriba, estamos mirando nuestras vidas en Cristo, y debemos dejar nuestra vida vieja, nuestra vida antigua, si no todos esos afanes van a ahogar la palabra. Y si seguimos predicando, también encontraremos a otros que sí escuchen la palabra y que producirán fruto. Estos se distinguirán de los demás porque obviamente van a dar fruto en sus vidas. Y cuando hablamos de fruto es cambios que van a dar en sus vidas, ¿no? Van a dejar unas cosas, van a dejar por otras y van a comenzar a hacer otras, ¿no? Y van a producir fruto en su vida. De esta manera Jesús nos responde esa pregunta que teníamos. ¿Por qué ante el mismo mensaje las personas reaccionan diferentes? Porque los corazones son diferentes. Los corazones son diferentes. No es el problema del mensaje, el problema es del corazón. A nosotros no nos toca labrar los corazones de las personas, eso lo hace el Señor. A nosotros no nos toca inventar la semilla, porque ya hay una semilla que es la palabra de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Sembrar la semilla, tirar la semilla, lanzar la semilla, y algunos caerán en el camino, algunos caerán entre pedregales, algunos caerán en una tierra con espinos, pero algunos también caerán en buena tierra. Por tanto, vayamos, hermanos, y sigamos compartiendo de la palabra de Dios. No nos desanimemos si encontramos algunos en el camino, si encontramos algunos en esas tierras. No, sigamos adelante, porque también hay de aquellas buenas tierras en las cuales las semillas van a crecer y van a producir mucho fruto, un fruto en abundancia.